¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos de Él nuestra mirada. Él fue despreciado y a nosotros no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los propios. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, Él no dijo nada. De sus labios no salieron ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero y como oveja en silencio permaneció ante sus trasquiladores. Nunca abrió su boca. Oremos. Cada vez que abrimos las páginas de este hermoso libro, Padre, hay un sentimiento encontrado en nuestro corazón que no nos permite a nosotros de alguna otra manera entender la magnitud del amor que usted nos tiene a nosotros. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, usted se compadeció de cada uno de nosotros, haciendo posible que pudiéramos volver de vuelta al lugar que usted desea tener con nosotros. Señor, usted, al ver nuestra situación tan complicada e imposible de acercarnos a nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, abrió un camino, y ese camino, Señor, es su propio Hijo. Usted le envió a Él a sufrir lo que nosotros debíamos haber pagado. Usted, Señor, le utilizó de una manera muy particular, que aún sin merecerlo, Señor, nos extendió su gracia y Él pagó nuestras culpas y perdonó nuestros pecados. Ahora, Señor, lo que queremos es poder, Señor, corresponder a ese gran amor de alguna manera. Enséñanos, Señor, enséñanos, Padre, enséñanos a saber que si no fuese por usted, Padre, las cosas fueran muy distintas en nuestra vida. Señor, aquí estamos. Use su palabra, use su mensaje para mostrarnos a nosotros ese gran amor que ha demostrado en Cristo Jesús, quien no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de todo, y dando su vida, murió en una cruz, como mueren los criminales. Es en el precioso nombre a través del cual nosotros podemos encontrar una seguridad eterna. Es esa preciosa sangre lo que nos permite a nosotros ser limpiados de nuestros pecados. Y es a ese cordero que fue inmolado, al cual nosotros, Señor, necesitamos de poder apreciar y recibir en nuestras vidas como el Salvador de nuestras almas. Es en su nombre en quien oramos.
y a su nombre exaltamos. Todos decimos amén. Durante la operación Tormenta del Desierto en 1991, surgió una historia de un soldado que recibió una petición muy inusual. Mientras los demás soldados recibían cartas de amor de sus novias y de sus esposas, este pobre hombre recibió la carta de su novia en la cual le anunciaba algo muy triste. Por medio de esa carta, la novia de este soldado estaba rompiendo la relación con él. Ahora, por si esto fuera poco, después de haberle dicho que rompía con él, le dijo que ella estaba por casarse con un compañero que había conocido en su trabajo. Para añadirle ofensa a esa herida, le dijo estas palabras: quisiera que por favor me devolvieras la fotografía que te regalé hace tiempo, porque es mi favorita y me gustaría utilizarla para anunciar mi compromiso de boda en el periódico local. ¿Te puedes imaginar? No solamente el hombre estaba destrozado porque habían roto el compromiso donde él esperaba casarse pronto con ella, sino que ahora cometió la desfachatez de decirle que se casa y aparte pedirle la fotografía. Cuando uno de sus amigos, sus mejores amigos, ahí en el campamento se enteró de esto, decidió hacer una cosa muy ingeniosa, un plan muy ingenioso. Habló con todos los demás soldados y entre todos juntaron cada quien fotografías extras que tenían de sus novias y sus esposas, las pusieron en un sobre junto con la fotografía de esta exnovia y se la enviaron a ella con esta siguiente nota. Le dice: por favor, encuentra tu foto entre todas estas. Pero te pido un favor. Por favor, devuélveme el resto. Por verdad de Dios que no me puedo acordar quién de todas estas eres tú. Genioso, ¿no es cierto? Aunque ambos tenían el mismo problema, la perspectiva de este soldado rechazado y de esta novia sorprendida cuando vio el montonal de fotos que recibió, pudiera haber sido distinto. Cuando nosotros nos acercamos a la Pascua, tenemos perspectivas distintas dependiendo de cuál es nuestro trasfondo religioso y cómo es que nosotros nos hemos acercado a conocer a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Sí? Pascua significa cosas distintas para muchas personas, incluyendo muchos cristianos. Para muchos cristianos la Pascua es un conejo que anda con una canasta, con juguetes y dulces y festeja por todos lados. Es el mejor imitador que hay de Santa Claus. No, y algunos de ustedes lo celebran. Están esperando que llegue el próximo domingo para irse a cazar huevitos de la Pascua y enseñando y confundiendo a los pobres niños que un conejo pone huevos. Vaya usted al Señor. Pero la Pascua no se trata de un conejo. La Pascua sí se trata de otro animalito. Pero ese animalito es un cordero. ¿Sí? Es un cordero. La Pascua tiene que ver con un cordero. Por eso la idea central de este mensaje es el siguiente: Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado en lugar del culpable de pecado. Jesucristo es el Cordero de la Pascua. La palabra inmolar, aunque la hemos escuchado, la hayamos cantado en algunos himnos o cantos en distintas ocasiones durante la Pascua de Resurrección, la palabra significa lo siguiente: viene de un vocablo latín que significa o sea, inmolar. Es el nombre que se le daba a un preparado hecho de harina de trigo tostado, bien molido, revuelto con sal y otras sustancias, y recibía el nombre literalmente, óigalo bien, mola salsa. ¿Cómo ve? Y se untaba sobre la cabeza de los animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio. Es por eso que cuando inmolaban a un cordero, empezaron a asociarlo con el sacrificio de ese mismo cordero. Es por eso que el cordero era inmolado. Después dijo sacrificado.
El nombre de este preparado fue muy particular porque hasta nuestros días nosotros entendemos lo que leemos en la Escritura y es ajeno a nuestra cultura de tener que ofrecer un sacrificio animal para poder redimir los pecados, las malas decisiones que tomamos. Pero cuando usted piensa en un cordero, usted no piensa en algo fuerte, usted no piensa en algo poderoso o algo impresionante, algo así como un super cordero, ¿verdad que no? Sino en algo manso, en algo dócil, en algo humilde. Pero hoy en día vivimos en una sociedad que celebra los atributos del pícaro, del áspero, del vulgar, de aquel que no importa que sea un burdo y un tonto, un torpe, pero que haga el trabajo que se le encomienda. Los mansos y humildes poseen un carácter muy débil, no son para el tiempo que vivimos. Y aunque Dios nunca nos ha comparado a nosotros con leones, nos encantan los leones. Y queremos hasta rugir como leones. ¡Wow! No se me asusten. Otros rugen, pero de otra cosa. Pero bueno, esa es otra historia. Pero jamás el Señor a nosotros nos ha llamado leones. Para Él nosotros somos corderos. ¿Se dan cuenta? Somos ovejas de su prado. Debido a que Él nos llama corderos, deberíamos nosotros pasar un buen tiempo estudiando la Escritura para ver si nosotros comenzamos a reflejar esas características particulares que tienen los corderos. Sobre todo uno de ellos, el Cordero de Dios. El día de hoy vamos a ver dos aspectos interesantes acerca del Cordero. Primero que nada vamos a aprender la función del Cordero a lo largo de las páginas de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también vamos a ver la función del Cordero de Dios aquí en la tierra. Por favor, en su Biblia, por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 53, aunque vamos a ver distintos pasajes, ese es el pasaje central que vamos a estar utilizando en este día. Isaías capítulo 53, que es conocido como el Evangelio en miniatura. Es la parte medular, la parte central de la fe cristiana, se encuentra aquí en Isaías 56. Mientras busca Isaías capítulo 53, y las dije 56, ya lo estaba mandando mucho más lejos, ¿verdad? En Isaías 53. Veamos un poquito acerca de la función de los corderos a lo largo de la historia. En los tiempos de Jesucristo, los corderos eran la parte central de la vida espiritual del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Si usted hubiera sido judío, no había necesidad de explicar el significado del cordero porque era muy común en aquel tiempo entenderlo. Durante siglos, los corderos habían muerto por los pecados de la nación judía en repetidas ocasiones. Dentro de las paredes del templo morían 2 corderos cada día. Lo encontramos ahí en Éxodo 28. Uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Y cuando un cordero moría, un sacerdote hacía sonar un shofar. ¿Usted sabe lo que es un shofar? Un cuerno de cordero que se escuchaba más o menos así. A ese sacerdote me lo hubieran corrido fácilmente. Gracias, hermano. No le di tiempo de practicar. Bueno, me da gusto porque el ridículo lo iba a hacer yo. No, pero hermano, lo hiciste bien. Gracias, gracias. Pero las 2 veces que un cordero era ofrecido por los pecados de la nación, el sacerdote hacía sonar el shofar. ¿Por qué hacía esto? Porque hacía aquellos que estaban presentes podían darse cuenta de lo que significaba sacrificar uno de estos animales, pero aquellos que no estaban presentes sabían lo que significaba el sonido. Así como cuando ustedes viene un tornado aquí en la ciudad de Frisco, ustedes escuchan las sirenas, ¿verdad? Y saben de qué se trata. Inmediatamente agarran sus cositas, agarran a sus hijos, se meten allá a la parte más segura de la casa. Espero que eso hagan. No la haga siendo de valiente porque luego vamos a tener que llevarle flores al panteón, ¿verdad? Pero el punto al que quiero llegar es que la gente sabía que algo había sucedido en favor de ellos cuando escuchaban el sonido de ese cuerno de carnero. Había
un sacrificio en su honor. La palabra sacrificio en hebreo literalmente significa cortar el pescuezo, es decir, degollar. Eso es lo que significa sacrificio. ¿Se da cuenta entonces cuando alguien le pide a usted que se sacrifique por alguien es que ponga el pescuezo por alguien? Que literalmente esté dispuesto a hacer algo en favor de alguien más, aunque a usted le cueste algo de su propia vida o de sus propios recursos. Además del sacrificio de 2 veces al día de los corderos, una gran cantidad de corderos morían en las fiestas principales judías. Sucedía, hermanos, año tras año, año tras año. Es increíble, pero si usted tuviera la oportunidad de ir a Jerusalén, usted podría ver el Valle del Cedrón, que es un arroyo seco. Se llena de agua únicamente en las lluvias de invierno. Pero en aquel tiempo, en la antigüedad, por ese arroyo se pintaba de rojo. Por toda la sangre que salía de los sacrificios que se ofrecían en el templo, corrían por allá. Era demasiado. Yo no sé, quizá pensar en el sacrificio de unas cosas tan bonitas, unos corderitos como los que vemos aquí, podría nosotros llenarnos de ternura e imaginarnos que pudieran pasar un cuchillo por su cuello, nos hace sentirnos terriblemente mal. Ahora, yo le pregunto una cosa, me pregunto qué habrán sentido si para nosotros la perspectiva de degollar un cordero es un poco fuerte. ¿Qué habrán sentido los judíos del primer siglo que estaban acostumbrados a hacerlo una y otra vez diariamente y muchas veces en los tiempos de fiesta y celebraciones judías? ¿Acaso no llegaban a sentirse que estaban haciendo las cosas nada más por pasar el rato? Ya hasta los sacerdotes se volvían profesionales, agarraban un cuchillo, les traían el cordero, le levantaban y ¡pum! Otra, ¡pum! ¡Tas! Y de una u otra manera mecánica, las cosas se iban pasando y cada vez más desconectados de lo que realmente significaba. Yo a veces me pregunto si así no sucede con nuestra adoración a Dios. Venimos cada domingo en la mañana, tenemos años viniendo a la iglesia, venimos acá, nos sentamos en el mismo lugar con la misma gente, con las mismas personas, cantamos los mismos cantos, no nos los aprendemos, pero los cantamos o pretendemos. Y no estamos ni siquiera meditando lo que estamos cantando. Se nos olvida de que estamos nosotros delante de la presencia de un rey que ha instituido una forma de adoración única. Un Dios que es santo, que es justo, un Dios que es lleno de amor. Y tengo yo la osadía, el descaro de presentarme a Él con el pecado todavía en mi rostro, sin haber pedido perdón por las ofensas que he hecho en ese día o en la semana pasada. Y querer pretender que todo está bien cuando realmente el que mira a través de los corazones se tiene que cubrir sus narices diciendo: apestas por el pecado que traes y no puedo aceptar tu adoración. Muchas veces no nos ponemos a pensar que el mismo Dios que instituyó las leyes en el Levítico, el mismo Dios que instituyó las leyes ceremoniales a través de la ley de Moisés, el mismo Dios que ordenaba a los sacerdotes arreglarse de cual manera, vestirse de tal forma y purificarse constantemente, era un Dios que tomaba en serio el pecado. Pero hoy en día, desde los que estamos aquí al frente hasta los últimos que se sientan en las bancas, no tomamos en cuenta cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y todavía pretendemos que el Señor responda a nuestras oraciones. Los corderos llegaron a ser invisibles para los judíos en mucho tiempo por la práctica tan constante que tenían. Pero los corderos nunca fueron invisibles en el día de la Pascua. Hoy en día usted se va a dar cuenta. En esta semana usted va a ver conejos hasta por tirar para arriba. Los va a ver en el patio de su casa. Lo va a ver en la sala de su casa, lo va a ver hasta en la iglesia, aquí usted se congrega, los va a ver por ahí. Pero cada día más el enemigo cobra terreno en tratar de hacer más invisible al cordero y hacer más visible otras tantas cosas de tradiciones. Pero yo quiero que este día usted vuelva su atención a estos corderos. Sobre todo a un cordero en particular que gracias a su sacrificio, gracias a esa forma en que fue molido o inmolado, Él pudo traer para usted y para mí mucha sanidad interior. Los corderos no eran invisibles en la Pascua. La Pascua era un día sagrado muy importante para la gente del primer siglo y la gente del Antiguo Testamento.
Esta era la conexión más cercana, más personal entre las personas comunes y corrientes y el sacrificio de la sangre que Dios requería para poder expiar el pecado de la gente, para poder perdonar el pecado de la gente. En aquellos días las familias judías generalmente trataban de ahorrar para comprarse algún cordero para que cuando fuera la Pascua llevarlo y ofrecerlo como sacrificio. El cordero se convertía en parte de la familia, los niños jugaban con él, aunque cada uno de ellos, excepto los más pequeñitos quizá, sabían que ese era el instrumento que estaban preparando para ofrendarlo. Es como hoy en día usted a veces compra una gallina y la tiene en el pecho de la casa, la está engordando porque un día le va a dar pescuezo, ¿verdad? Y se va a hacer un buen caldo de gallina. Pero la familia sabía que un cordero estaba siendo engordado, preparado, cuidado para ese momento especial de presentarse delante de Dios y poder ser ofrecido en sacrificio por los pecados. Cada quien al ver al cordero sabía, es por mí, es por mis malas decisiones que este corderito va a tener que perder el pescuezo. Es por mis malos proceder que este corderito va a tener que ser inmolado. Ellos lo sabían. Y yo le pregunto a usted, ¿sabía usted cuando mira la cruz que tenemos aquí enfrente que esa cruz fue por usted? Que fue por mí, ¿sí? Por nuestras decisiones, por nuestros pecados. Un cordero que entregó su cuello, no literalmente, realmente entregó todo de sí, para que nosotros pudiéramos ser sanados. Veamos la función de los corderos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Génesis 22 encontramos la primera vez que aparece el ofrecer un cordero aquí en las Escrituras. En Génesis 22, 1 al 8, nosotros vemos una historia maravillosa. Es la historia de aquel padre al que se le pide que ofrezca a su hijo como sacrificio. ¿Usted se acuerda de esa historia? Abraham y su hijo Isaac. Dios le llama a Abraham allí en Génesis 22 y le dice lo siguiente. Abraham, le llama el Señor. Abraham responde diciendo, sí, aquí estoy. Quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás. O sea, en hebreo significa, ahí le vas a cortar el cuello. ¿Se imagina? Cambia cuando entendemos lo que significaba, ¿verdad? El concepto de la palabra sacrificar, que era degollar. Ahí lo sacrificarás, ahí lo inmolarás. Y yo te diré exactamente dónde. Lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. En el versículo 3 leemos que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda quemada y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y le dijo a los sirvientes, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Se da cuenta? Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir con su hijo. Él en su mente sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lleva un cuchillo en la mano, lleva fuego en la otra mano. Su hijo lleva la leña y eso nos ayuda a pensar de que no era un niño como a veces lo pintan por ahí en algún retrato. Era ya una persona joven, un joven adulto, alguien que podía cargar un buen bulto de leña. Pero me encanta la fe de este hombre. Primero que nada me impresiona la obediencia, pero la fe donde dice, vamos, adoramos y regresaremos. No sé qué estaba pasando por su mente. Yo le pregunto a usted que es padre de familia, ¿qué pasaría por su mente cuando usted recibiera una orden como tal? Entonces, versículo 6, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Ahí está lo que le digo. No era un niño no carga tanta leña, a menos que sea un abuso infantil, ¿verdad? Isaac era un hombrecito ya, lo suficientemente grande e inteligente para darse cuenta de que el bulto de leña que lleva cargando sobre sus hombros no solamente es para hacer una ofrenda, un holocausto, un altar, sino también él nota que hace falta algo.
Y ahí en el versículo 7 le hace una pregunta a Abraham y le dice, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y me encanta la respuesta de Abraham. Él le dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda. Así que, hijo mío, tú no te preocupes. Entonces ambos siguieron caminando. Ahí no hubo forcejeos. A mí me impresiona la obediencia de Abraham, pero ¿sabe qué me impresiona más? La sumisión de Isaac. No era un niño, era una persona más grande, un joven, fuerte. Él pudo haberse defendido diciendo, pensando, a mi papá ya se le botó la canica, ya se volvió loco. Aquí yo me le defiendo y le agarro a leñazos con las que traigo aquí en el hombro, algo. Pero no, la sumisión de Isaac impresiona y deja mucho que ver la enseñanza que recibe de su propio padre Abraham. Para poder someterse, voluntariamente poner sus manos para que sean atadas, acostarse sobre la leña del altar y quizá voltear un poco la mirada sabiendo que su padre está empuñando un cuchillo en el aire. Pero en ese momento interviene Dios y le detiene y le dice a Abraham, tu fe ha sido probada. Y se escuchó el balar de un cordero enredado en uno de los arbustos. Entonces lo ofrecieron al Señor. Si Dios no hubiera intervenido, Abraham hubiera degollado a Isaac. Pero gracias a nuestro buen Dios no fue así. El cordero del sustituto era conocido en el Antiguo Testamento. Ahora veamos más adelante la otra vez que aparece la palabra cordero y nos va a Éxodo capítulo 12 y habla del cordero pascual. Este pasaje nos lleva a esa instancia donde el pueblo de Israel estaba a punto de ser sacado, de vivir 400 años de esclavitud en una nación que se había convertido en el hogar por todo ese tiempo para ellos, pero por azares del destino, situaciones que no entendemos de la política internacional, a este pueblo hebreo se le estaba abusando. Entonces Dios escuchó su clamor, Dios envía un líder, Moisés, para sacarlos. De ahí viene la palabra éxodo, para poder llevarlos de la tierra de esclavitud a la tierra de la promesa. Y aunque de alguna u otra manera trataban de convencer a Faraón con algunas plagas que Dios enviaba, 9 de ellas habían hecho, si acaso, algunas cosquillas en Faraón, pero la última de ellas, esta que iba a suceder en este momento, fue la definitiva. El Señor le da instrucciones al pueblo y escuche lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada familia. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser macho de oveja o de cabra de 1 año de edad y que no tenga defecto alguno. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 en el primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la parte superior del marco de la puerta de la casa donde coman ese animal. Esa noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que hayan comido. Quemen todo lo que hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo el primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor.
Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá como señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré por encima. Eso significa Pascua, Passover. Esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. El término español Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego Pascha. Y es una adaptación del hebreo Pasaj, que significa pasar por encima. El ángel de la muerte, Dios mismo llegaría y acabaría con todos los primogénitos, tanto de las familias de los egipcios como de sus animales. Pero donde veía la sangre, era la señal, era la marca. Él simplemente pasaría por encima de ellos, sin tocarlos. Eso es el Cordero Pascual. Esta última plaga bastaría para quebrantar a los temados faraón y dejar ir al pueblo de Dios hacia una libertad. Pero ese Cordero ocupó un lugar preponderante para él. Luego vemos más adelante en Éxodo 29 el Cordero de la presencia. Dice en el capítulo 29 de Éxodo, versículo 38, dice: ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Aquí ya son las leyes instituidas para el pueblo. Pongan mucha atención. Cada día ofrecerás 2 corderos de un año, uno en la mañana y otro en la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ahí está lo que es la mola, la salsa mola. Un buen nombre para salsa mola. Cada uno de ellos ofrecerá 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde junto con ofrendas de harina y de vino igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberán presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí yo me encontraré contigo y te hablaré. ¿Se da cuenta? Comentarista Merrill Tenney dice al respecto: el cordero era el principal animal de sacrificio entre los judíos, siendo la ofrenda cada mañana y cada tarde en el sistema religioso mosaico, y especialmente en el Shabbat, en el día de reposo. Además, el cordero era sacrificado en días especiales de significado religioso. Los corderos realmente representaban inocencia y sumisión. Las fiestas, los días sagrados, los días especiales, incluso el voto nazareo, todo iba acompañado con el sacrificio de un cordero. En Éxodo 12 vemos el inicio de estos rituales que se habían preservado de generación en generación hasta los tiempos en que Jesucristo vino a Jerusalén. Pero los judíos no se dieron cuenta que cuando el Señor vino, se perdieron el gran mensaje anunciado por los profetas, porque Él era el Cordero de la Pascua y ellos no lo aceptaron. Finalmente en Marcos vemos el Cordero de la Pascua de una manera muy particular. En Marcos 14, el primer día del festival de los panes sin levadura, dice: cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, ahí está la tradición hasta los tiempos de Jesús. Los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Ellos sabían muy bien lo que era la cena de la Pascua. Cuando Jesús comenzó su ministerio y él se acercó al río Jordán, y estaba un hombre llamado Juan el Bautista bautizando a las personas para arrepentimiento y anunciaba el camino de aquella voz que clamaba en él. Él era solamente la voz, pero él anunciaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando ve descender a Jesús por la ribera del río Jordán y lo ve acercarse, él se detiene un momento y habla con todos y apunta hacia donde está el Señor y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dese cuenta. Aquí ellos sabían muy bien lo que era. ¿Cuántos de ustedes saben lo que se come en el Día de Acción de Gracias? ¿Cuál es el platillo principal del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos? ¿Quién sabe? El pavo, ¿verdad? En México dirían el guajolote. El pavo. El pavo es el ingrediente principal, platillo fuerte. ¿Sabe usted lo que va acompañado de ese platillo? A ver, ¿quién me ayúdenme? ¿Hay qué? Hay ejotes, hay papas, ¿hay qué más? ¿Puré de papa, qué más?
¿cómo se llama esa salsa agridulce? La salsa de arándano, el pay de calabaza que no puede faltar. O sea, ni en nuestra cultura, pero bien que nos hemos acomodado a ella, ¿cierto? Y sabemos muy bien lo que conlleva. Claro, en algunas casas me ha tocado ir, le añaden acá unos tamales y otra cosa. Eso está rico, se vale. Pero no puede faltar el ingrediente principal. Si nosotros tenemos poco tiempo viviendo en este país y sabemos muy bien lo que comprende una comida como acción de gracias, los judíos desde que nacían, desde que eran pequeños, entendían perfectamente lo que la cena de la Pascua debía llevar. Por esto estos dos hombres, que dicho sea de paso eran Pedro y Juan, le dicen al Señor, ya es la Pascua, ¿dónde quieres que comamos? Tú no te preocupes, nosotros la preparamos. Eran buenos para preparar la comida. Así que se fueron a buscar los ingredientes y en el aposento alto la mayoría de las casas tenía un cuarto arriba porque hacía mucho calor y a veces subían allá al segundo piso para poder estar refrigerándose mejor sin aire acondicionado. De alguna otra manera escogieron ese lugar y ahí prepararon. La cena de la Pascua comenzaba con la preparación de la mesa y todo lo que incluía. El plato principal, adivine qué, cordero asado, acompañado de una serie de cosas que tienen un significado especial, entre ellas el pan sin levadura. Cuando leímos Éxodo 12 vimos el inicio, el Señor mismo se los había mandado. Es más, si usted lee todo el capítulo 12 se da cuenta que el Señor les dice, busquen en sus casas por si hay levadura, porque no quiero que ustedes cocinen con levadura. Hay dos razones por las cuales no debían cocinar con levadura. ¿Sabe usted por qué? La primera es porque, ¿qué hace la levadura cuando entra en contacto con la masa? La fermenta, ¿verdad? Al poco tiempo la expande. Ellos no tenían tiempo para esperar a que la masa se leudara, porque en cualquier momento podía pasar por ahí el ángel de la muerte. Ellos la hacían sin levadura. En segundo lugar, el significado en particular de la levadura. Así como un poco de levadura hace que se expanda, se fermente, crezca la masa, era un símbolo del pecado. Un pecado podía hacer que la familia entera estuviera contaminada. Y hablando de levadura, por ejemplo, Pablo dijo algo muy particular en 1 Corintios capítulo 5. Él dijo, cuando estaba hablando con la iglesia en Corinto, en la iglesia en Corinto había un problema. Estaban tolerando a un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra, es decir, con la esposa del padre. Y ellos estaban hablando de que nosotros hablamos lenguas de todos colores y todos sabores y tenemos mucha gracia. Pero nadie se acercaba con el pobre ingrato y lo ponía en disciplina. Ahí estaba el hombre a sus anchas, iba hasta con la mamá tomado de la mano allá al culto. Y todos los demás sabían, pero se quedaban callados. Cuando se enteró Pablo le dice, no chiquitos, hay que poner orden en la casa del Señor. Y le dice, no, ustedes tienen que comenzar algo. Y le dice estas palabras importantes, 1 Corintios 5:6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Así como los hebreos preparaban su salida en aquel éxodo maravilloso de la esclavitud en Egipto para la tierra de libertad, no debían de llevar nada de eso porque no había tiempo. Y debían limpiarse completamente. Pablo utiliza la misma imagen para decirle a ellos que así como la levadura hincha la masa, un solo pecado, sobre todo un pecado de una persona que es un sinvergüenza, que está en pecado pero no quiere arrepentirse. Ahora, Pablo no está aquí hablando de los pecados que cometemos todo el tiempo porque caemos en pecado, porque somos débiles a la carne. Él está hablando de aquellas personas sinvergüenzas que saben que están haciendo mal pero que no les importa, no les remuerde la conciencia y allí están. Déjame decirles algo muy importante. Solamente Dios lo sabe y ustedes. Si usted está pecando de algún tipo de inmoralidad, porque usted está cometiendo adulterio o fornicación, o está enganchado en pornografía, de alguna manera usted sabe que inmoralmente está fallándole al Señor y usted no se pone a cuentas con Dios, su pecado no solamente le afecta a usted, afecta a toda su familia. No solo eso, de acuerdo a lo que dice Pablo, le afecta también a la familia espiritual. Su pecado, mi pecado, afecta a este cuerpo. Pablo lo dice claramente. No podemos nosotros tolerar el pecado. Dice que debemos animarnos unos a otros. Dice que debemos de venir unos a otros para edificarnos mutuamente. Pero está diciendo aquí, pero no toleren esa clase de pecados en la iglesia. No es posible. Una cosa es que la persona es débil y quiere ayuda, hay que ayudarlo a levantarse. Gálatas capítulo 6. Otra cosa es practicar el pecado. Acabo es que mientras no se dé cuenta, sigo adelante.
cuidado, dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y la disciplina que nos toca a todos nosotros, porque nos quedamos callados, comienza a afectarnos terriblemente a nosotros. Pero gracias al Señor, fíjense lo que dice aquí en el versículo 7. Desháganse de la vieja levadura, quiten a ese perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es la que realmente son. Cristo, óigalo bien, nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros y por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cristo es nuestro Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ya no vamos a un altar para llevar uno de estos animales para ser sacrificado. Vamos delante del Cordero de la Pascua, que es Cristo Jesús, porque Él ya fue inmolado en la cruz del Calvario para darnos a nosotros el perdón de los pecados. Mi pecado lo hizo de Él, su inocencia la hizo mía. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo nunca jamás necesitará ser sacrificado otra vez. Un sacrificio, dice el escritor de Hebreos, fue suficiente y para siempre. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, gritó las palabras tetelestai, que significa en español, todo está completo, nada más. Usted no le tiene que añadir nada más a su relación con Cristo. La muerte de Cristo es suficiente. Usted no tiene que creer en Cristo, pero leer la Biblia, hacer todo esto, pagar mandas, rezar el rosario. No, su fe en Cristo es suficiente. Usted no tiene que hacer nada más. Cuando usted le añade algo más a su relación con Cristo, usted está diciendo, no fue suficiente lo que Cristo hizo. Vamos a llevarlo nuevamente a la cruz. Y no es así. Cristo murió, consumado es, pagó por completo. Porque el Cordero Pascual hizo eso por mí. Entonces yo debo limpiar la levadura que todavía hay en mi vida. Porque el Cordero Pascual entregó todo. Yo debo renunciar al viejo pan para poder ser el pan nuevo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y eso que dijo de alguna otra manera aquí Pablo es lo que repite también Isaías en el capítulo 53. Y brevemente vea realmente lo que el Cordero Pascual hizo aquí en la tierra mientras estuvo. En Isaías 53 lo dijo de una manera. Este es el Cordero de Dios que fue inmolado en lugar de aquellos culpables de pecado. ¿Cómo lo percibió la gente? Isaías 53:3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos por la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Qué sufrió Cristo? ¿Qué hizo el pueblo con Él? Rechazo, desprecio, abandono. El pueblo de Israel no quiso a Jesús como su Salvador. Ellos anhelaban a otro tipo de Salvador, a alguien que viniera a derrocar el gobierno romano para que pudiera asentarse nuevamente en la gloria de Israel. Pero no a ese que había nacido en un pesebre, que tenía una madre de dudosa reputación, que quizá él era un bastardo de algún soldado romano. No a ese que venía descalzo en lugar de venir montado en un caballo. Un día ese rey vendrá montado en un caballo, pero no en ese momento. Fue despreciado, fue rechazado. No solamente despreciado, sino le dieron la espalda. Y este es una expresión idiomática que dice, él fue deficiente, no cumplió con los requisitos que el pueblo quería. No era el tipo de rey que ellos deseaban. Y luego vemos que fue abandonado. Experimentó dolor y angustia extrema. Sufrió el menosprecio. Dicen los psicólogos contemporáneos que cuando una persona es menospreciada, cuando una persona es abusada verbalmente, cuando una persona es producto de la manera déspota de otras personas, los daños son irreversibles. ¿Se puede usted imaginar al Cordero de Dios siendo despreciado? A tal grado que cuando lo vieron ahí todo ensangrentado, lo único que hicieron fue voltear su rostro, porque no, este no es el que nosotros queremos. Este no es el que nosotros buscamos. La mayoría de las imágenes que tenemos hoy de Jesús probablemente no sean tan fieles de lo que realmente Él fue. En una ocasión le pasé a ustedes algunas imágenes, y no sé si las puedan poner ahora, pero de todas las
formas en las cuales Jesús es presentado. Pero hay una en particular, de acuerdo a un trabajo hecho en computadora, que muestra de alguna forma la manera en cómo podía haber lucido Jesús, y es nada lo que hemos visto nosotros en las películas de la resurrección de Cristo. Nada. Es más, era una persona común y corriente, era de alguna otra manera una persona de piel tosca, burda, como cualquier otro judío. Por eso la gente lo veía y decía, él, el rey de reyes, el Señor, el Mesías esperado. No, hombre, ni siquiera está alto, guapo, ojos azules. No, así como lo presentan en la película de Hollywood. ¿Cómo percibió entonces Dios al Cordero si el pueblo lo rechazó? Fíjense lo que dice aquí en Isaías 53:4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. No, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y dicho sea de paso, hay muchas personas que utilizan este pasaje para andar anunciando sanidad por ahí. Isaías está profetizando algo en el futuro. Cuando Cristo vino en vida, se cumplió esta profecía. ¿Está de acuerdo? Así es que no me utilices ese pasaje en el tiempo de hoy para andar diciendo de que tú ya aclama que eres sano porque ya el Señor pagó por tus dolores. No. El Señor sanó a los enfermos, sanó a los ciegos, sanó a los mancos. Estaba cumpliendo con esta profecía en el momento en que estaba vivo. Esta profecía no era cuando Él estaba muerto y ha resucitado. Él tiene el poder para sanar, pero no saquemos un texto fuera de contexto. La profecía de Isaías era cuando vino. Él profetizó esto 700 años antes de que viniera el Señor aquí a la tierra.